27, por favor. Vamos al Salmo capítulo 27. Me disculpa si cuando le digo estas cosas se siente regañado, pero como guía espiritual de esta iglesia, me veo en la obligación de exhortarles, de motivarles a que hagan estas cosas de la mejor manera. Amén. Así debe ser. Y oremos. Amén. Porque por el final de los tiempos vendrán cosas peores. Porque Maranata, Maranata, Maranata. Salmo 27 dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Inseguro, confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántos quieren aprovechar estar en la casa de Dios? No es lo mismo la virtualidad a la presencialidad, ¿cierto? Sigamos leyendo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Cuántos están guardados por Dios? Amén. El mundo está en crisis. Nosotros estamos en Cristo. Amén. Sigue diciendo ahí la palabra del Señor, el versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y termina el 14 diciendo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿Hay que esperar en quién? El título de nuestra enseñanza de hoy es los requisitos de la espera. Hay unos requisitos que han sido asignados por el cielo para que tú y yo aprendamos a esperar, para que nosotros estemos en espera, en stand-by. En un aeropuerto hay unas sillas y a esa se le llama la sala de ¿qué? De espera. En un terminal de transporte terrestre hay sillas y a esa se le llama sala de ¿qué? De espera. En las clínicas, hospitales, hay unas sillas en un lugar específico y se le llama también sala de espera. Y a los propiamente enfermos se les conoce como pacientes. ¿Cómo se les llama?
pacientes, porque deben esperar pacientemente su turno de atención, igual que aquellos que están en cualquier sala de espera. Esperar en el Señor suena fácil, ¿cierto? Cuando yo podría decir, ¿cuántos esperan en el Señor? Y más de uno me va a decir amén. Pero del dicho a la acción hay un abismo. Del dicho a la acción hay un tiempo de espera. Dentro de los parámetros cristianos también existe algo que se estableció pues por doctrina, pero no es doctrina como sí. El famosísimo ayuno de 21 días. ¿Cuántos se acuerdan del ayuno de Daniel? Se conoció como el ayuno de los 21 días. Pero no, en sí no fue un ayuno de 21 días, sino que Daniel perseveró durante 21 días en ayuno y oración, esperando una respuesta celestial. El ángel le aclaró qué es lo que pasó. ¿Qué le dijo el ángel? Le dijo, desde el mismo día en que te propusiste a orar, desde el mismo día que tú pusiste en tu corazón esta tarea, del cielo vino la respuesta. ¿Qué pasó en el cielo? Vino la respuesta. Sino que el ángel explica de que hubo una guerra espiritual que impedía de que ese mensaje fuese entregado. Y la guerra se prolongó ¿por cuántos días? Por 21 días. O sea que la guerra se ha podido demorar 5 días, como la guerra de los 5 días de Israel. Se había podido demorar 4 años aproximadamente, como la Segunda Guerra Mundial. Se había podido demorar 40 años, como los 40 años que el pueblo de Dios vagó en el desierto. Se había podido demorar 2 años, 3 años, 6 meses. Pero aún así, Daniel pacientemente, ¿qué hizo? Perseveró. Oró de costumbre 3 veces al día a su Dios. Lunes lo hizo, martes también. Y aunque su carne, su alma quizás le quiso dar a entender de que mire, no ha llegado ninguna respuesta, como a muchos de nosotros suele pasar. Mire, Dios se ha demorado en responder, como a muchos nos suele pasar. Daniel persistía. Y así como el rey David decía, alma mía, alaba a Jehová, así mismo se corregía, porque es que la tendencia es que no, es que hoy no sentí congregarme, no sentí orar, no siento ayunar. ¿Usted se imagina que uno llevara su vida cristiana por sentires? ¿Cómo sería la situación? ¿Cómo cree que sería nuestra fe? Si hoy estoy enfermo, no voy a orar porque es que estoy enfermo. No, es que yo estoy desalentado, no voy a orar porque estoy desalentado. Tuve un problema con mi esposa, con mi esposo, no voy a orar porque es que estoy como enojado. Me voy a acostar así. Me voy a levantar y me voy a quedar calladito porque qué pena con el Señor, porque la embarré, o peor, en el peor de los casos no siento, es que no me sale. David le decía, alma mía, alaba a Jehová. Y hay gente que interpreta de una manera tan equivocada ese texto bíblico porque sabe, ay, tan lindo que le dice, alma mía, alaba a Jehová, y eso le ponen como poesía. No, es un desafío, era obligando. Porque el rey David, por su carácter melancólico, tenía tendencias a entristecerse. Y la gran mayoría de las personas que tenemos tendencias
a entristecernos, tenemos la tendencia a menguar en áreas espirituales. Y por eso necesitamos, con mayor razón, incrementar nuestro tiempo de oración, incrementar nuestra búsqueda de Dios, buscar el rostro de Dios. Entre más débiles somos, y bienaventurado el ser humano que reconoce su debilidad, más debe buscar a Dios, más debe acercarse a Dios. ¿Cuántos lo creen? Esperar a Dios, esperar en Dios suena muy fácil. Orar hasta aún el primer día, en medio de la emoción, yo voy a he decidido seguir a Cristo. Vamos a ver si en un año sigo cantando lo mismo. El tiempo que ha durado esta situación adversa mundial, vamos a ver si con el mismo ahínco sigo buscando a Dios, con la misma disposición sigo sirviendo a Dios. Vamos a ver si con la misma disposición sigo orando, ayunando, sembrando, ofrendando, colaborando, apoyando. Vamos a ver si la misma canción sigue teniendo el tono alegre. Alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Qué cosa buena. ¿Cierto? Pero la próxima vez que Dios nos diga, espere, ¿qué actitud vamos a tener? Porque en el caso de Daniel fue una batalla espiritual, ¿sí o no? Fue una batalla espiritual. Igual cada quien es libre de ayunar 5, 10, 15, 40 días, como el Espíritu Santo, dígalo bien, como el Espíritu Santo lo guía a hacerlo. Porque cualquier cosa espiritual guiada por Dios es de bendición. ¿Cuántos lo creen? Porque un ayuno aguantando uno hambre simplemente porque es cristiano no está bien. Espíritu Santo, dame fuerzas para ayunar. En el primer punto, mire lo que dice de los requisitos de la espera. 1, esperar en Dios requiere fe en Él. ¿Qué requiere el esperar en Dios? Fe. Diga conmigo, fe. En el Salmo 130, versículo 5 dice lo siguiente. Salmo 130, versículo 5 dice lo siguiente. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. O sea que él habla de que en un tiempo pasado esperó, ¿cierto? Sigue esperando en este tiempo presente y seguirá esperando en un tiempo futuro. Salmo 130, versículo 5. Recuerde, ¿qué dice en el Salmo 130, versículo 5? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Él lo hace porque tiene ¿qué? Fe. Andar por fe significa confiar en Dios. Incluso sin saber cuándo o cómo resolverá la situación. Voy a confiar en Dios. No sé cuándo ni cómo lo va a resolver, pero yo confío de que Dios lo va a resolver. Amén. Aunque mi alma humana se quiera como desalentar, aunque mi humanidad crea de que no está pasando nada, Dios no está obrando, sí, Dios sí está obrando. Dios sí está obrando. Dios está presente, manifestándose. Y yo debo tener tanta fe en la espera de que así no sepa cómo ni cuándo
Mi espera va a ser más placentera cuando desarrollo la fe. Y debo creer que Él es el que va a solucionarlo, no soy yo. No es mi astucia, no es mi inteligencia, aunque la tenemos. No es mi fuerza, no es mi sagacidad. Es Dios el que debe solucionarlo. Y según Dios debemos nosotros operar. Dios ha hecho silencio muchas veces. Y ese silencio es incómodo, en algún momento lo hemos enseñado. Pero aún así yo debo tener confianza de que yo no estoy solo. Y yo creo que en este tiempo tan largo de adversidad humana, muchos de nosotros en algún momento hemos tenido esa sensación del silencio. Pero luego vemos los hechos y el día a día y nos damos cuenta de que Dios está presente, de que Dios cuida su creación. Dios está allí velando por nosotros. Amén. Dios está cuidándonos. Amén. ¿Cuántos recuerdan entonces el Salmo? 130 versículo 5. No se le olvide. En vez de exigirle, oiga, no caiga en este error. En vez de exigir que Dios intervenga como deseamos y cuando nosotros queremos, confiemos de que Él es el que va a actuar. Y Él en su tiempo va a obrar. Amén. Diga conmigo, no es mi tiempo, no es mi manera, es el tiempo y la manera de Dios. Amén. Así va a ser. Dios va a operar de una manera especial. ¿Lo cree? Aleluya. Sigo al segundo punto. Otro requisito de la espera. Debemos someternos al Señor y descansar en Él. Otro requisito. ¿Cuál era el primero? Tener fe. El segundo requisito, ¿cuál es? Someterme al Señor y descansar en Él. Yo debo someterme y descansar. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 al 26. Uy, hasta ese nombre de ese libro de la Biblia es como perturbador, ¿cierto? Lamentaciones. Es un libro del profeta Jeremías y se refiere a las lamentaciones por la ocupación del ejército babilonio sobre Jerusalén, sobre Judá. Y fue algo tan devastador que hasta el culto en el templo cesó. Oiga, el culto en el templo cesó porque se robaron los utensilios, quemaron el templo, quemaron las ciudades y se llevaron lo mejor de la gente, los príncipes, los más inteligentes, los más sabios, se los llevaron hacia Babilonia. Y en Jerusalén quedaron solamente los escombros de la muerte, los despojos de la guerra. Y Jeremías, viendo el escenario, escribió este libro. Viendo devastada su ciudad, destruida y derribada hasta las ruinas, Jeremías escribió este libro y por eso se llama Lamentaciones. Lamentaciones 3, versículo 25 al 26 dice: bueno es a Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. ¿De qué manera? En silencio la salvación de Jehová. Y si usted sigue leyendo ahí el texto bíblico, se va a dar cuenta
de dos cosas muy importantes, que de la juventud nosotros debemos aprender a sujetarnos a Dios. Debemos aprender a esperar en Dios. Y algo muy importante de someternos al Señor y descansar en Él es disfrutar la soberanía de Dios. Dios es soberano, ¿cuántos lo creen? Pero hay gente que le tiene temor a la soberanía de Dios. Dios no es como los príncipes de la tierra. Dios no es como los reyes de este mundo o como los gobernantes de este mundo. Los gobernantes de este mundo tienen la tendencia a ser corruptos, a ser corruptibles, enmermelados. ¿Sí o no? Pero a Dios nadie le da mermelada. A Dios nadie le pasa un fajo de billetes por debajo de la mesa. ¿Cuántos lo creen? Dios es incorruptible. Y cuando hablamos de que es incorruptible, es que Él también nunca cambia. Y Él nos ha dicho que nos ama. Y ese amor nunca cambia. Y por esa razón yo debo aprender a someterme a Él y aprender a disfrutar su soberanía. Así como Jeremías. Jeremías, si usted lee todo este capítulo 3 de Lamentaciones, usted se va a dar cuenta de que él se lamenta, llora, se aflige, pero culmina diciendo: hay que esperar en el Señor y hay que respetar. ¿Qué? ¿Qué hay que respetar? La soberanía. ¿De quién? ¿La soberanía de quién? De Dios. Y ahí es cuando nosotros cumplimos un requisito muy importante: el someternos al Señor y descansar en Él. Que lo que Él hace es correcto. ¿Cuántos lo creen? Que lo que Él hace es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Que Él no se equivoca en lo que hace. Lo que Él permite, lo permite con un propósito sobre la historia del hombre, sobre nuestra historia. Amén. Tercer requisito para la espera. Amén. ¿Cuál es el título? Los requisitos de la espera. Tercer requisito para la espera, ¿cuál es? Necesitamos paciencia. Vuelvo y le recuerdo lo de Daniel. Daniel, en su lucha humana, aunque era un hombre espiritual, yo creo que de cuando en vez la carne se le levantaba, porque todos los hijos de Dios estamos sujetos a pasiones. ¿Qué significa eso? Estamos expuestos a la tentación de todo tipo, sucumbir al temor. ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros, cuando vivimos llenos de temores, estamos cediendo al pecado? Una cosa es ser sabio y prudente. Una cosa es ser sabio y prudente. Y otra cosa es: ay, no, qué miedo, yo no me meto por allí porque qué miedo. No toco eso porque qué miedo. No salgo porque qué miedo. No me congrego porque qué miedo. No voy a la tienda de la esquina porque qué miedo. Es que como que hay vacas volando. ¿Y usted se imagina? Uno recién bañado y una vaca volando. Esa es la tendencia. La gente vive como en ese aspecto, en ese ambiente, inventándose cosas, creyendo cosas. Y el pecado más común en este tiempo de pandemia es el egoísmo, el olvido
la irresponsabilidad y el temor. Esos son los pecados más comunes en este tiempo. Y a veces los tenemos allí. Necesitamos paciencia. Daniel había podido llenarse de impaciencia y había podido soltar la oración, ¿sí o no? Daniel había podido soltar la oración en la primera semana, los primeros 7 días. Y dijo, no, yo ya no más, ya no más. No respondió Dios, me quedo así. Jesús, en sus 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto, 100% hombre, 100% Dios. ¿Cuántos creen que había podido menguar a los 20 días? Porque cuando terminó los 40 días y 40 noches de ayuno, la Biblia narra que tuvo hambre. ¿Sí o no? ¿Qué tuvo Jesús? Hambre. O sea que había podido menguar, pero aún así perseveró. Jesús perseveraba en oración constantemente. Aún en el monte Getsemaní, él oraba, ya sabía lo que pasaba y estaba pasando por una presión fuerte, pero aún así no menguó, perseveró, se llenó de paciencia y esperó ¿en quién? En Dios. ¿Sí? Esto de la paciencia no es una cualidad innata de nosotros, porque la tendencia de nosotros es la impaciencia, y por eso a veces cedemos al pecado, por eso cedemos a las propuestas de Satanás. Uno escucha que el pastor le dice, hermano, ayune y ore. Pero a uno en el parque, cuando va a las ciudades, le han entregado a veces un papelito en donde le dicen, le devolvemos su esposo amarrado, ligado, desbaratado y suplicándole perdón en 2 días. ¿Ha escuchado eso, sí o no? ¿Y sabe por qué Satanás opera de esta manera? Porque la tendencia de nosotros los seres humanos es la paciencia. Nosotros somos la madre de la paciencia. Somos tan pacientes, ¿verdad? Nosotros tenemos la tendencia a la impaciencia y por eso en algún momento de nuestras vidas caímos en la clarividencia, el tabaquismo, caímos en la brujería, practicamos esas cosas, mirábamos el horóscopo desesperados porque queríamos conocer nuestro destino y nuestro futuro. ¿Se acuerda? Caíamos en eso de la brujería, la lectura del tarot y todas esas cosas, la lectura del chocolate, las fueteadas con ruda. Porque el enemigo ofrece cosas que no sirven para nada, porque lo facilito es dañino. En cambio, lo que se espera en Dios y se obtiene es para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Aleluya. Alábelo porque Él vive. Y entonces el requisito es que, ¿cuál es el requisito? La paciencia. Y es algo difícil de obtener y vamos a ser ejercidos en eso. Y por eso nosotros lastimosamente tenemos que ser procesados a base de tratamientos dolorosos como desiertos, pruebas, porque tenemos que aprender a ser pacientes. Y muchas personas creen que cuando oran a Dios y le dicen, Señor, dame paciencia, Dios los va a poner en una barca en mitad de un lago o en mitad de un mar con una jarrada de limonada con hielo y una porción excelsa de ceviche camarón.
con una sombrilla. Señor, dame paciencia. La gente cree que eso va a pasar. La gente cree. Pero no es así. Te van a poner una piedra en el zapato. Te van a pasar cosas que te van a sacar de quicio. Van a haber momentos de presión. A ver cómo reaccionas. Porque la paciencia no es algo innato en nosotros los humanos. La paciencia la vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo en nuestra madurez espiritual. Y cuando le abrimos la puerta a la sabiduría que Dios nos da. No crea que porque usted es calladito es paciente, ¿no? Yo he visto gente que es implosiva, que explota. Yo he visto gente introvertida que está sufriendo cosas callado. Pero después se desordena. Entonces esto no es de introvertido, introversión, no, nada de esas cosas. La paciencia es forjada por Dios. El único que puede forjar en el hombre paciencia es el Señor. Y esto es un requisito. En el Salmo capítulo 40, versículo 1 al 2, dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 40, versículos 1 al 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Allí ese primer texto abarca todo lo que nosotros estamos enseñando en este momento y aprendiendo. ¿Qué significa ese primer texto bíblico? Que él perseveró orando. ¿Y fue qué? Paciente. Aprendió a esperar. Y a nosotros nos falta eso. Esperen el Señor. ¿A cuántos aquí nos llegaron a decir eso? Ay, si hubiéramos obedecido, ¿cierto? En muchos de los casos puede pasar así. Si hubiera obedecido al hermano, la hermana o el pastor, la pastora que me decía, espérese, hermano. Pero no, usted le prestó su oído a un compañero, a su primo, a su tío, a su hermano, en vez de buscar a Dios. Y Dios siempre te va a decir, espera. Uno de los lenguajes con el que Dios nos habla, y ese lenguaje está en su léxico, es espere. ¿Y sabe por qué Dios quiere que esperemos? Porque Él conoce cómo somos los seres humanos de desbocados. Los seres humanos tenemos una tendencia fuerte a ser desenfrenados y terminamos dañándonos y tirándonos la bendición cuando nos llega en el tiempo que no era. O cuando tomamos la herencia y nos vamos y la malgastamos, así como el hijo pródigo. Eso fue una actitud de impaciencia. Sigo leyendo el texto bíblico, versículo 2. Cuando dice, Él oyó mi clamor, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sabe qué significa eso? La bendición de la espera no llegó cuando Dios respondió. Oiga, la bendición de la espera no llegó cuando Dios respondió la oración y se juntó el cronos con el cronos con el kairos. El cronos es el tiempo del hombre, el kairos es el tiempo de Dios. No, ahí no fue la bendición. Ese fue el plus, el clímax de la bendición. ¿Sabes cuándo empezó la bendición? Cuando
Dios empezó en la espera, en el tratamiento, en el lapsus, en el momentus antes de la bendición. O sea, en la sala de espera, Dios empezó a tratarte. Dios empezó a tratar al salmista, empezó a tratarme y empezó a sacarnos allí, en la sala de espera, del pozo de la desesperación. ¿Haciendo qué? Trayéndonos paz, trayéndonos confianza, trayéndonos esperanza de que Él iba a responder y respondió. A muchos les digo, va a responder. A muchos les ha respondido y a muchos va a responder. Pero primero déjate sacar del pozo de la desesperación en la sala de espera. Allí es donde Dios trata tu corazón, para que cuando llegue la bendición no nos desenfrenemos, no nos desboquemos y no tengamos que volver al desierto, a retroceder, porque Dios no quiere nuestro retroceso. ¿Cuántos lo creen? Levante a Dios esa oración, levante a Dios ese clamor y dígale: gracias, Señor, porque forjas en mi paciencia. Cuarto y último requisito para la espera. La espera requiere valentía. Yo tengo que ser ¿qué? Valiente, esforzado. No se me están dando las cosas. Oiga, ¿dónde está su Dios? Pues, ¿no es que usted busca a un Dios? ¿No es que usted le ora a un Dios? Valiente, no me deja mover eso. Eso no me perturba, eso no me saca. Tranquilo, no se deje distraer, amado hermano. Vamos, escuche la palabra. No se deja intimidar. Antes de leer Job capítulo 13, versículo 15, yo quiero recordar la historia de Gedeón. ¿Cuántos se acuerdan de Gedeón? Llegó el ángel de Jehová y lo encontró fuera de la cueva, recogiendo unas espigas de trigo para esconderse nuevamente. Y el ángel de Jehová, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo el ángel? Varón esforzado y valiente. Y yo creo que Gedeón, dentro de sí, si estuviera en este tiempo, si supiera que estoy escondido en la cueva y aparte de eso estoy durmiendo debajo de la cama. Pero ¿qué visión tiene Dios de ti? ¿Qué visión tenía Dios de Gedeón? Varón, ¿qué le dijo? Varón esforzado y valiente. Y aunque Gedeón era uno de los que se escondían, ahí estaba, recibiendo la palabra profética de Dios y recibiendo la visión de Dios. Uno necesita estar en la sala de espera. ¿Sabe por qué? Porque ahí, en esa sala de espera, estamos como en el colegio. Dios nos muestra nuestro corazón, nos purifica y saca el tigre que hay en ti. No es la ponimalta, no es el Milo, es Cristo el que saca el tigre que hay en ti. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿En dónde? ¿En dónde? En la sala de espera. Allí es donde tú sacas ese requisito a brotar. Ay, usted todavía ya está esperando que lo atiendan, pero yo veo que usted tiene como un dolor de muerte. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no lo ha atendido? Y usted allí está, y la enfermera pasa. Eufrosina Pérez, Anacleta Méndez,
Graceliana Ocoró, y usted, ay, 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 pero has sido valiente hasta que te atendieron. A muchos de ustedes quizás, mire, le han dicho, usted ha ido con un dolor, con un malestar a la EPS. Y le dice, sí, con mucho gusto. Fue el 5 de abril. Y le dijeron, mire, la cita suya es para el 15 de junio. Ríase, ríase del chiste. Ese es el sistema de salud que tenemos. Pero bendito sea el Señor que tenemos un médico. Y es el Espíritu Santo. Y cuando nos llama el doctor, nos dice, ¿usted por qué sacó la cita? No, es que vine porque quería contarle el testimonio. Señor médico, hay un Dios que es su Dios y que también es su médico. Él me sanó. ¿Cuántos creen? La espera requiere valentía, así la situación sea tan dolorosa. La situación es fuerte a veces, se ponen duras. ¿Cuántos han pasado situaciones duras? Pero uno de los requisitos es que debemos ser valientes. Recordemos las llaves. 1, esperar en Dios requiere fe. 2, debemos someternos al Señor y descansar en Él. 3, necesitamos tener paciencia. Y 4, la espera requiere valentía. Leamos Job capítulo 13 versículo 15 y oremos. ¿Le parece? Job capítulo 13 versículo 15. Dice la palabra del Señor y me impactó. Y esta palabra me sigue impactando. Cuando llegué a los pies de Cristo y pasé mi primer tribulación, esta palabra fue mi bandera. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. ¿Qué estaba dispuesto Job? A morir, pero se moriría esperando ¿en quién? En Dios. Para mí eso es una valentía plena y total. Y yo creo que nosotros como cristianos de la iglesia del postrer tiempo no podemos ser la excepción. Se requiere una iglesia valiente, esforzada, paciente, sometida a Dios y de fe. Ponte sobre tus pies, amada iglesia. Afírmate en el Señor